Muy buenas tardes, compañeros, muy buenas tardes, profesor. El tema que me ha tocado a mí como proyecto final del curso de micología aplicada es la psilocibina en uso terapéutico en el cáncer terminal. El ponente es Alvarado Castro yo, mi persona. Como objetivos tenemos revisión bibliográfica sobre el hongo psilocibe en general, revisar la evidencia clínica para la terapia asistida por psilocibina como nuevo enfoque de tratamiento para trastornos psiquiátricos. Esto de aquí se va más en la ansiedad, depresión y uso de sustancias, como es adicciones sobre alcohol, tabaquismo u otros tipos de drogas. Me gustó mucho esta frase, por eso la cité. Por error de imagen no se ve quién fue el que la cita, pero me gustó mucho. Los hongos psilocibe son para la psicología como fue el microscopio para la biología y el telescopio para la astrología. Esta frase lo hizo un psiquiatra del Reino Unido, donde su interés por el género psilocibe como tratamiento terapéutico se ha dado de gran importancia en sus pacientes experimentales bajo con acuerdo entre ellos, porque ya los pacientes han tenido enfermedades terminales o han pedido muerte. Ya, una reseña sobre este género es el siguiente. El interés de estos hongos como el psilocibe se daba solo por inquietudes religiosas, culturales o curativas en la época de antaño. Es decir, este hongo se daba más en el uso de chamanes en la antigua época, el uso de los indígenas y ciertas comunidades eh, como curanderos. Este rito también se daba como espiritualista, como es el caso de la ayahuasca. No se lo ha conservado ya por las normativas y leyes establecidas actualmente y por el uso de dependencia psicoactiva, aunque dicen que el hongo no produce adicción. El hongo no produce adicción, pero por normativas dicen que sí, así que ahí es una contradicción. El uso de aquí se remonta hace más de 3.500 años, que fue usado por los indígenas de Sudamérica, como ya lo dije, y otras culturas prehistóricas. Lo importante de aquí es que este hongo todavía se encuentra en toda la cordillera andina, desde Colombia hasta Chile, en diferentes tipos de género, en diferentes tipos de especies, y su principal interés son sus metabolitos, que son los alcaloides. El género psilocibe fue descrito por el botánico alemán Paul Kermer y publicado por no me acuerdo si es alemán o ucraniano, Der Furrer, en 1871. Este, Esto de aquí se dio por investigaciones, acá también en América, en Centroamérica, en México, donde el botánico alemán dio su primer avistamiento a la primera especie que fue el psilocibe. En 1957 comienzan los estudios sobre este tipo de hongos. Se publicó un artículo, se publicó el primer artículo sobre la descripción, taxonomía, filogenia, nada en cuanto molecular, solo a simple vista, simple revisión de vista. Y en la década de los 70 algunos investigadores utilizaron la psilocibina con fines terapéuticos. Fue la primera vez donde se trató como fines terapéuticos en contra de los antidepresivos. Ya, la descripción del hongo del psilocibe es el nombre de una especie de hongo de géneros llamados así debido a las propiedades entógenas que son el resultado de las diferentes sustancias químicas que poseen. El alcaloide principal es la psilocibina, contiene algunos otros alcaloides o metabolitos, pero no tienen la fuerza o el interés científico como es la psilocibina, ya que los otros son soportes de algunas de las reacciones que da la psilocibina, pero no tienen la importancia de dicho metabolito. Se han identificado alrededor de 350 especies y se encuentran distribuidas en todos los continentes, excepto en Antártida. Esto se debe a que este hongo es de clima trópico. Se estima que al menos 116 especies son de géneros de los hongos psilocibios.
La clasificación taxonómica es de división Basidomycota y del género Psilocybe. En la descripción del hongo me tomé el tiempo de poner sobre el sombrero y el estípite, que se vendría a decir el talo, eh, porque esto de aquí es de interés a continuación en las otras diapositivas. Solo describo lo que son, el color, el ancho, el largo, no tiene nada de especial, pero es de interés para las siguientes diapositivas. Y también el hongo presenta esporas púrpuras oscuras que tienen en su estructura células fértiles, donde ocurre la producción de esporas. Como podemos ver, ahí está el Psilocybe cainiensis, donde están descritos los sombreritos, que son diferentes al Psilocybe cubensis. Bueno, los alcaloides presentes. Los principios activos del psilocibe son derivados de la triptamina. El más importante es la psilocibina, como ya lo dije. Aquí podemos ver la molécula en 3D, perdón, la estructura tridimensional de la psilocibina, y podemos ver de arriba, el primero es de uno de los compuestos derivados de la triptamina, y el de abajo es de la psilocibina. La psilocibina tiene un perfil de uso seguro, es decir, no causa toxicidad fisiológica, no genera conductas de abuso o dependencia, como es decir, adición, y por lo tanto, ni por tanto síndrome de abstinencia. Los síndromes de abstinencia son conocidos como uno de los principales causantes de muchos problemas familiares como de la sociedad. Y los efectos adversos asociados a su ingesta son bajos. Es decir, no existe o no está un porcentaje mayoritario, perdón, no hay un porcentaje o números que respalden que el ingerir eh, psilocibina produzca muerte o cause algún tipo de daño fisiológico. La dosis del umbral de la psilocibina oscila entre 2 a 4 miligramos. Por encima de los 5 miligramos ya se considera que tiene efectos enteogénicos. La psilocibina y la psilocina son biológicamente sintetizados por los hongos del género Psilocybe. La ingesta en pequeñas cantidades de alucinógenos provoca el éxtasis, que es relajación, agudización de ciertos sentidos, una perspectiva de un yo interior, muchas de las experiencias que he leído. Y más que todo se da en la reflexión de un pensamiento más puro, pero esto dado en bajas cantidades. Ya una vez que se excede de las cantidades estandarizadas, que es del uso terapéutico, se tiende a, como quien dice, un mal viaje. La psilocibina se convierte fácilmente en psilocina, como podemos ver en el dibujo. El componente activo principal del estado de éxtasis o el factor de un psicoactivo, en este caso es la psilocina. Esto de aquí se da en los sistemas biológicos. La psilocina es una molécula altamente inestable que al contacto con el oxígeno del aire o con la luz se degrada. Es decir, la psilocibina al momento de ser transformada o convertida a psilocina, esta de aquí se degrada, se vuelve volátil y es así como interactúa con el medio o el organismo que lo consumió. Estas sustancias han despertado el interés más por el tratamiento de psicosis, especialmente la esquizofrenia. Esto de aquí es bibliografía del año 2015, por eso más se enfoca en la esquizofrenia. Pero actualmente en el 2019-2018 comenzó un interés por el estudio en ayuda al cáncer terminal, ayudar en bajar el estrés, la ansiedad que causa la noticia de tener cáncer terminal en la mayoría de los pacientes. Aquí podemos ver el mecanismo, a la izquierda podemos ver el mecanismo de cómo es la transformación de la psilocibina en psilocin y en el acetato, en 4-hidroxilinato, 3-acetaldehído y los respectivos compuestos a partir de eso. En mano derecha tenemos la ruta modificada por un doctor que quiso esta ruta maximizarla. Es decir,
tener una psilocibina más pura que la que da el hongo mediante biología molecular, y en el paper le dio un resultado positivo. El contenido de la psilocibina. Como podemos ver en la tabla, los efectos del umbral está suave, medio, fuerte, muy fuerte. Están en gramos de hongos secos y gramos de psilocibina. Es decir, por cada 0.25 gramos hay 2 miligramos de psilocibina. Y así, muy fuerte, ya es pasado de los 5 gramos, que tiene más de 20 miligramos de psilocibina. Esto de aquí, la psilocibina es un alcaloide profármaco del clásico compuesto alucinógeno. La psilocina, como lo dije, es el responsable del efecto psicoactivo del sistema nervioso central. Es el punto de ataque de la psilocina. El contenido de la psilocibina en el hongo es mucho mayor en el sombrerito, que tiene entre el 0.44 y el 1.35%, mientras que en el tallo contiene un 0.05 y 1.27. Es decir, que el compuesto de éxtasis o la psilocibina se encuentra en el talo y en el sombrerito. El hongo psilocibe, una descripción de interés científico, es que tiene una importancia en las investigaciones clínicas y psiquiatras debido a que produce el alcaloide psilocibina. Esto de aquí, ya que se ha dado estudios donde la psilocibina tiene un comportamiento de daño, tiene un daño mínimo al momento de ingerir. Es decir, de 1 a 2 dosis, este metabolito, este alcaloide, ayuda al paciente en su estado de estrés, siempre y cuando sea un uso terapéutico. También en muchas comunidades actualmente lo siguen consumiendo como cultura o costumbre. Como lo dije, es derivado de la tismina. Bueno, de la misma manera que otros psicodélicos clásicos, sus efectos conductuales parecen estar mediados principalmente por la actividad agonista del receptor 5-HT2A. Este de aquí, este receptor, es especialmente para un receptor de un neurotransmisor que es la ciretemina, si mal no recuerdo, pero su estructura química es muy parecido. Entonces este de aquí se acopla y hace una producción de glutamato, donde este de aquí es precursor de ciertas hormonas y otros factores que ayudan a la estimulación de sensaciones placenteras en el cuerpo. La farmacología de la psilocibina. La absorción oral de la psilocibina es aproximadamente del 50% y se absorbe rápidamente. Es decir, la mayoría del uso de la psilocibina se la come, o sea, el hongo se lo come. Hay otros estudios donde se ha inyectado y esto tiene unos efectos secundarios que después lo voy a describir. La mayor parte de la psilocibina se metaboliza en el primer paso, que es a través del hígado, en 4 metabolitos, de las cuales la principal es la psilocina, que es el alucinógeno y posiblemente el único. Una pequeña proporción de la psilocibina no se convierte en psilocina y se excreta sin cambio en los riñones. Como dije, no se ha dado muerte por psilocibina, es muy poco probable, al menos que exista un trauma o una reacción alérgica a dicho compuesto. No hay lesiones características y se puede botar a través del orina. Ya. La psilocibina también produce la activación del sistema nervioso, indicando su acción psicoestimulante, es decir, se adhiere a los receptores de manera tal que actúa como un inhibidor competente, se podría decir. No está claro descrito el mecanismo de cómo se adhiere la psilocina al receptor, ya que es un mecanismo algo complejo y la mayoría de los psicoactivos actúan de manera distinta. No se sabe si es por señalización, si es simplemente por afinidad o por competencia.
el modo de encaje del receptor con la psilocibina. También, en otro punto, también promueve la liberación prolactina, cristusol y ACTH, indicando que la psilocibina actúa en parte del sistema neuronal. Totalmente actúa entre la columna y el cerebro. Se ha propuesto como tratamiento para algunos trastornos de ansiedad. Esto es un punto importante porque la mayoría de los casos que revisé en bibliografía solo se daban en trastornos de ansiedad, más no de depresión. En algunos casos de depresión, la psilocibina tuvo un efecto neutro, no tuvo un efecto positivo. Es decir, la conducta de ansiedad se ve mejor tratada con este alcaloide que la depresión. Me imagino que es por la cantidad de hormonas y el estado anímico de la persona, porque en depresión y ansiedad se tiene otro tipo de metabolismo, y ya que el accionar de la psilocibina va más con ciertos tipos de receptores y tiene que estar ciertos componentes activos en el cuerpo, como es el glutamato, para que este compuesto pueda darse con una mejor eficiencia. Ya. El cerebro está formado por neuronas, las cuales se comunican entre sí, interactuando como una serie de sustancias químicas llamadas neurotransmisores. En términos metamorfósicos, se podría decir que los neurotransmisores son las palabras de las neuronas. Es decir, a través de conexiones, interacciones, las neuronas se hablan, por decirlo así, que son los neurotransmisores, son señalizaciones que van de una neurona a otra, y esto de aquí se da en una velocidad increíble. Las neuronas se agrupan formando áreas cerebrales que, si bien trabajan, siempre en perfecto equilibrio entre ellas. Aquí está el mecanismo de acción de la psilocibina. Lo que pude recolectar de toda la bibliografía se me hizo un poco difícil. Como podemos ver, la psilocibina, la psilocina y la serotonina se parecen mucho estructuralmente. Lo que cambia la psilocibina es el grupo fosfato, que una vez que se convierte en psilocina, es prácticamente idéntico a la serotonina. Entonces, ese es el punto por el cual compite o se acoplan los receptores. Es donde está el sistema serotoninogénico. Está compuesto por diferentes receptores de la serotonina, formando una red neuronal implicada en mantener una serie de funciones fisiológicas, como es el dormir, el estado de ánimo, cambios humorales en parte, y sobre todo había un artículo donde no me basé ni saqué bibliografía, pero lo quiero comentar, sobre un análisis clínico psiquiátrico, donde decía que ciertos componentes como la serotonina también manejaba el pensamiento de la persona. Dependiendo si hay grandes cantidades o bajas cantidades, el pensamiento de una persona iba a ser positivo o negativo, influyente del estado anímico de ella. Entonces, no me atreví mucho a andar ahí porque también se podría tomar como, no se podría medir ese tipo de cosas con números, así que no puse nada referido a eso, pero lo quise comentar. Bueno, para que un fármaco tenga poder alucinógeno debe ser necesariamente un subtipo de receptor cerebral. Entonces, por eso ahí el receptor 5HT2A es el punto de anclaje de la psilocina. Estas especies contienen el éster de fosfato, es la psilocibina. Cuando se hidroliza en vivo, se pasa a psilocina, que es el principal componente psicoactivo. Bueno. Bueno, el mecanismo de acción de la psilocibina, continuando, el estudios de neuroimagen. Estas imágenes de aquí las saqué de internet, de buenos estudios, de derecha a izquierda. De derecha a izquierda podemos ver la parte del cerebro cuando una persona está con ansiedad. Una vez que se toma se usa el tratamiento, que es en este caso el psicoactivo, la psilocibina, reduce el mapa de concentración de uso, donde se ven las manchas rojas disminuyendo,
y luego de que pase el efecto, que la psilocibina tiene un efecto entre 4 a 6 horas dependiendo la cantidad, vuelven a estar, pero las manchas rojas se concentran en un solo punto, ya no podemos ver entonces las otras manchas. Es decir, en la psilocibina ayuda a calmar el pensamiento y no estar irritado, estresado o con ataques paranoicos. Donde actúa es en la corteza frontal, en el estriado y en ciertas partes de donde conecta el cerebro con la médula, donde se enfoca más los receptores. Eh, las áreas que se activan son las áreas frontales, cordiciales, encontrando una escasa activación en áreas subcorticales. En un estudio encontrado cierta liberación de dopamina en una estructura conocida como el estriado, es una área donde actúa la psilocibina. Se dice que por esta liberación es quizás la posible responsable de los efectos eufóricos. Cuando ya se consume a una mayor cantidad, la persona tiende a, como quien dice, el mal viaje y se pone algo agresiva, algo fuera de los calvarios. Los usos médicos y estudios clínicos. Esto de aquí ya va más enfocado a por qué la psilocibina se cree que es una vía muy eficaz al uso como un fármaco terapéutico. Bueno, el diagnóstico de cáncer tiene un impacto enorme en la mayoría de los pacientes, las familias y los cuidadores. Es decir, además de la familia, también los doctores, el paciente en sí, tiene un gran impacto psicológico. Alrededor del 40% de los pacientes con cáncer desarrolla algún tipo de trastorno afectivo. La mayoría se psicosean, otros ya no quieren pelear, como quien dice, y otros simplemente quieren morir. Con el objetivo de tratar de reducir la sintomología y de la sintomología ansiógena y depresiva asociada con esta patología, se han llevado a cabo varios estudios con resultados prometedores. Me enfoqué en 3 estudios y uno que es de depresión, donde los 3 se concentran en estudios de cáncer terminal es la mayoría, y los resultados fueron muy buenos en cuanto a bibliografía y el método que utilizaron, donde no solo va a mano del alcaloide, sino también va a mano del psiquiatra que trate al paciente. Es decir, la psilocibina es un amortiguador en el pensar de los pacientes, pero también depende del psiquiatra el psiquiatra, doctor, que está con los pacientes. Varios estudios recientes controlados doble ciego en el 2011 y 2014 con alucinógenos clásicos que es la psilocibina y el LSD, se examinaron en enfermos. Ambos estudios demostraron resultados prometedores en la reducción de estrés. Como dije, en el estrés y en la ansiedad son donde más se ha dado los estudios de la psilocibina o psicoactivo, como también es el LSD. También ayahuasca, en unas bibliografías encontré que también se trató de usar como uso terapéutico, pero en el caso de depresión tiende a tener un comportamiento anormal a los resultados que se dan, como es en el caso del estrés y la ansiedad. Bueno, el primero se publicó un informe en Journal de Psicofármacos. La psilocibina puede revertir la sensación de angustia existencial, que es uno de los síntomas de los pacientes que suelen sentir después de ser tratados por cáncer. Estos síntomas no solo se basan en la noticia de tener cáncer, sino también después de estar con las quimioterapias y el estrés de pasar encerrado. En el estudio de la NIH, 29 pacientes con cáncer avanzado, se lo dijo así en bibliografía, pero en realidad son terminales, recibieron una dosis única de psilocibina. Y eso de O está mal, es con mano de la vitamina B, conocida como niacin. Ambas juntos con psicoterapia, eso es lo que dije anteriormente, que todo depende también del psiquiatra, doctor que esté encargado del paciente, de este caso que es el cáncer. Y como respuesta a este estudio,
se dio que casi el 80% de los pacientes sintieron alivio, alivio al estrés, al, a la angustia existencial, se encontraron más relajados, y esto de aquí abre la puerta a hablar sobre el poder que tiene en la mente, de que luego de recibir este tipo de medicamentos, por decirlo así, el resto de medicamentos de la receta que se dieron a los pacientes tuvieron un efecto mayoritario, tuvieron un efecto positivo más fuerte de cuando estaban bajo el estrés o la angustia existencial, donde los resultados de mejoramiento y probabilidad de vida aumentaron. Incluso llegué a leer, no se lo dio en el artículo, pero llegué a leer en páginas aparte, que de los 29 pacientes, prácticamente 2 sobrevivieron, porque eran jóvenes. Eso también tiene mucho que ver. La psilocibina actúa también, no tiene que ver solamente con el estado de ánimo, también tiene que ver con la edad del paciente, porque pacientes ya de mayor edad es muy difícil hacerles cambiar el raciocinio, se estresan, se ponen bravos por todos y bla, 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 bla. Bueno, en otro estudio, John Hopkins, los investigadores trataron a 51 adultos con cáncer avanzado. Aquí cambiaron el, el, el grupo de estudios, ya que los pacientes de acá no eran aleatorios. En cambio, acá los 51 eran adultos con cáncer avanzado, terminal, con una pequeña dosis de psilocibina. Aquí la dosis fue minoritaria a la del primer estudio. Y de igual forma, estos pacientes de aquí tuvieron, si mal no recuerdo y no lo puse en la diapositiva, fueron 2 o 3 dosis que recibieron. En cambio, los del primer estudio solo recibieron una única dosis. Y de igual manera, alrededor del 80% de los pacientes experimentaron un alivio clínico, más que psicológico, fue un alivio clínico, donde los médicos de igual manera supieron redactar o decir que los efectos terapéuticos dieron un mejor soporte o ayuda al resto de recetas que se le aplicaba a los pacientes. La mayoría fallecieron, no hay que ser tampoco de la vista gorda en estos casos, la mayoría fallecieron, pero sí tuvieron una prolongación de vida a la que se esperaba, ya que una vez cuando entran en fase terminal, normalmente duran semanas o quizás un mes, par de meses. En cambio los de acá sí duraron casi 2 meses, tres meses, 2 meses y medio, algo así leí. Ya, la imagen de acá abajo también está en cómo es el uso de la psilocibina o cómo actúa la psilocibina en cuanto a secreciones de metabolitos metabolitos en momento de estar activa. ¿Cómo es la activación de la psilocibina en el cerebro? A diferencia del placebo. El placebo, este de aquí dieron pacientes a placebos y pacientes con psilocibina. Esto es otro estudio similar, fue reciente, se examinó a 29 pacientes con cáncer diagnosticado. Aquí no describen si fue cáncer terminal o convencional, no, solo dicen diagnóstico de cáncer diagnosticado, nada más, con uno de los varios trastornos relacionados a la ansiedad. Los pacientes se les administró una dosis oral moderada, que es 0.3 miligramos sobre kilogramos de psilocibina oral, y el grupo control el placebo activo, niacina. Al igual que el estudio descrito anteriormente, este estudio se encontró mejoras clínicas significativas. Los resultados demuestran que la respuesta clínica fue grande, con tasas de respuestas antidepresivas y ansiolítica de aproximadamente el 60 al 80% a los 6 meses de seguimiento. Cabe recalcar que todos estos estudios nunca han pasado de las 3 dosis. El primer estudio y este de aquí solo se dieron una dosis de psilocibina, con excepción del segundo, que se dio de 2 dosis a 3 dosis, no recuerdo bien, pero más de esas dosis nos ha pasado. Y las dosis fueron prolongadas. La primera dosis fueron cada 3 meses, si mal no recuerdo, trimestral, las dosis que se dieron en el segundo estudio, mientras que en el primero, en de aquí, se dieron una sola dosis, y el seguimiento de la conducta se vio prolongado. En este caso fue de 6 meses y en el primero se dio de 1 año. Ya.
Aunque era original de las investigaciones psicodélicas clásicas, se centró en la ansiedad y la depresión relacionadas con cáncer terminal. Vuelvo y repito, en la depresión tienen cierto problema, pero bueno, aquí está. En tratamiento para la depresión. Fuera del contexto del cáncer, otro reciente estudio probó el efecto de la psilocibina en pacientes con depresión mayor resistente a otros tratamientos. Es decir, este caso de aquí fue porque la mayoría de sus pacientes no tenían avance con los antidepresivos que se les recomendó o se les aplicaba. Por eso se dieron con los psicoactivos, que fue el LSD y la psilocibina en tal punto que son los tradicionales. Los pacientes recibieron 10 miligramos de psilocibina oral en la primera sesión. Aquí que se pasaron de los 5 miligramos, que era recomendada la cantidad de menos de 5 miligramos para tener una experiencia o uso terapéutico normal, pero en estas personas se pasaron. Y en la segunda fue de 25 miligramos, sesión una semana después. Prácticamente esto de aquí está fuera de contextos, según leí las recomendaciones y las revistas, las críticas al artículo, pero estas personas no tuvieron prácticamente ni un efecto negativo, ni tampoco se podría decir un efecto positivo. Eh, Disminuyeron los síntomas depresivos significativamente hasta el tercer mes, pero después de esas cantidades, tuvieron ciertas repercusiones en comportamiento no, no agresivos, sino que tuvieron ciertas alucinaciones, se podría decir, y se comparó las puntuaciones iniciales. Se encontró el mismo patrón para los síntomas de ansiedad, con excepción de lo que mencioné, que eran los comportamientos de alucinaciones. Y la psilocibina, esto de aquí en evento adverso inesperado o grave es en el sentido de fisiológico, sin órganos importantes como corazón, hígado y pulmones no causó un daño por la ingesta excesivo de este tipo de alcaloides. ¿Qué tiene de especial la psilocibina? Los avances tecnológicos en la tecnología de neuroimagen han permitido una investigación más robusta sobre el cerebro humano, es decir, los puntos donde se encuentra más activo en ciertos estados, donde podría ser puntos de estudios para ciertas enfermedades psiquiátricas, y también se ha dado estudios sobre enfermedades psicópatas. En investigaciones recientes sugieren que los cambios de conectividad funcional en el cerebro pueden estar involucrados con la fisiopatología de trastornos psiquiátricos. Esto de aquí normalmente siempre se da porque las personas que están locas ya locas quedan. Pero bueno, lo que ya he dicho, la psilocibina tiene un gran potencial. Pese a que al investigar tiene que tener una posición neutra frente a los posibles elementos a los que se investiga, este género de hongo tiene mucha ventaja en aplicaciones que complicaciones. Es decir, que tiene más virtudes este hongo que otros tipos de hongos naturales tratados para terapia, como es el LSD. Entre ellos, puedo recalcar que esto de aquí también se ha usado para las personas con adicción a tabaco, alcohol, eh, el cannabis, por supuesto, porque hoy en día todo el mundo prueba cannabis. Y eso. También este hongo promueve la neurogénesis. Como dije, al promover la conexión total de las neuronas cerebrales, recuperando información suspendida o estancada en el cerebro de una persona con problemas de ansiedad, depresión, TOC y otras afecciones más que pueden ser causadas por vivencias de cada quien. Otro punto también es que en noviembre del 2019 la FDA designó la terapia con psilocibina como una terapia revolucionaria. Y en conclusiones, el estado actual de la investigación moderna sugiere que la terapia de la psilocibina es una alternativa prometedora.
Es necesario que los gobiernos apoyen en la investigación sobre el potencial terapéutico de los psicodélicos clásicos. Esto de aquí se va más por el pensamiento común, por un estereotipo de que porque es un psicoactivo es una droga y toda droga es perjudicial, mientras que no tienen cierta información o referencia sobre los tipos de psicoactivos y cuál es el más perjuicioso. Y hay personas que lo dicen mientras toman café, toman cervezas, fuman diario. Entonces es un tipo de pensar muy pobre, la verdad. Entonces por eso lo vi como algo importante de que los gobiernos apoyen la investigación sobre este potencial. Y las investigaciones recientes sobre efectos terapéuticos eh, sí han dado un buen horizonte para el tratamiento y abordaje de muchísimos trastornos que anteriormente han sido tratados de manera efectiva. Y eso, ahí están mis referencias. Y ya, gracias.